que abramos las Escrituras y busquemos la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 15 al 17. Es donde vamos a estar meditando en esta mañana. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana está titulado El amor al mundo. Ese es el tema, el amor al mundo y por qué no debemos amar al mundo. Eso es lo que vamos a estar meditando conforme a la palabra. Le voy a invitar a que usemos nuestra Biblia porque hoy no tenemos el apoyo de multimedia por la claridad, no podemos hacer uso de multimedia, así que le voy a invitar a que podamos usar nuestra Biblia y poder meditar en ella, la palabra. ¿Ya estamos listos? Bueno, entonces leamos juntos, leemos la palabra conforme está escrita. Y dice en el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oramos, Padre y buen Dios, te damos gracias porque en esta mañana nos permites una vez más poder abrir las Escrituras y poder alimentarnos de tu palabra. Oro porque nuestro entendimiento y nuestro corazón sea abierto para recibir tu palabra y que tu palabra pueda exhortarnos, pueda edificarnos y pueda consolarnos en esta mañana. Abra nuestros oídos, mi Dios, abra nuestro corazón. Deseamos y anhelamos recibir tu palabra, ser instruidos a través de ella y poder también así presentar buenas actitudes delante de ti. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía que el tema está titulado El amor del mundo, pero al hablar del amor del mundo podemos ver algunas diferencias y que en alguna oportunidad hay una como contrariedad entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Juan nos está diciendo a través de este pasaje que acabamos de leer y empieza diciendo no améis al mundo. Pero podría decir o preguntarse a alguien, ¿por qué Dios ama al mundo? Y nos está diciendo Juan que nosotros no amemos al mundo. Pero tenemos que diferenciar de qué se trata o a qué se refiere cuando dice la palabra mundo. Porque Dios, cuando creó los cielos y la tierra, en el principio, en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, Él se estaba refiriendo a lo físico, había creado el mundo. Entonces, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces podría decir, y bueno, y si Dios ama al mundo, ¿y por qué Juan nos dice que nosotros no amemos al mundo? Pero vamos a ver de qué cosa se trata, o claramente lo dice el pasaje, qué es lo que no debemos amar, por qué razón no debemos amar al mundo. Muchos pensamos en las cosas externas y cuando hablamos de mundo pensamos en personas, pensamos en algo físico, pensamos en algo que nace de lo exterior, pero no, está hablando, el escritor aquí, Juan, está hablando de lo interior, no de lo exterior. Y menciona 3 actitudes que corresponden al mundo. Y dentro de esas 3 actitudes, la primera es los deseos de la carne. ¿Y qué es los deseos de la carne? Es el afán por las satisfacciones de los deseos físicos. Pero también hay una segunda actitud y es el deseo de los ojos. El deseo de los ojos es el anhelo y acumulación de cosas. Ese es el deseo de los ojos. Pero también dice una tercera actitud, o menciona la tercera actitud, que es la vanagloria
de la vida. Es la obsesión por un nivel social o la importancia hacia uno mismo. Entonces, habla de estas tres cosas. Podríamos decirnos, mire, pero yo eso ya lo dejé. Los deseos de la carne. ¿Serán malos los deseos de la carne? Sí. Habría que ver. Porque hay cosas que la carne nos pide y las cedemos. O no, cuando nos sentimos apetito, ganas de comer, no es la carne que nos pide. ¿Y comemos o no comemos? Sí comemos. Entonces cedemos en algunas veces a los deseos de la carne. Hay algo más que es un poco complicado. El deseo físico, el sexo. ¿Es malo? ¿Las relaciones sexuales son malas? No. Siempre y cuando estén dentro de las reglas de Dios, en el matrimonio. Si no es bueno y es malo, fuera del matrimonio. O sea, hay que diferenciar, pues hay cosas que nosotros podemos ceder a los deseos de la carne, pero hay cosas que no debemos de ceder y que Dios no las avala. Y por eso explico en las relaciones sexuales, la relación sexual no es mala, si es dentro del matrimonio. Si es fuera del matrimonio, sí es malo. O sea, no es agradable para Dios. Entonces, aquí hay muchas cosas de las que podríamos decir, yo pero yo ya no. Los deseos de los ojos. Yo ya no me fijo en algunas cosas. No voy a decir que no tiene la unción de ventilador. Muchos tienen esa opción. Vamos por ahí, vemos algo y vamos ahí viendo, ¿va? ¿Sí o no? Las hermanas cuando andan allá en el supermercado, andan en los centros comerciales. ¿Ah? ¿Sí? Cuando ven aquellos zapatos, aquella cartera, ¿va? Ese color no lo tengo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y qué? ¿De dónde viene eso? Del mundo. Del mundo. La vanagloria de la vida. Una posición. El acumular cosas. Mire, y muchas veces aún nos olvidamos de Dios. Nos afanamos. Voy a trabajar, necesito esto. Acumular cosas. ¿Y de quién va a ser eso? Podría tal vez disfrutarlo por algún tiempo. Pero ¿y después? ¿Dónde va a quedar eso? El afán por las cosas materiales es parte de la vanagloria de la vida. ¿Y todo esto proviene de dónde? ¿Ah? Del mundo. Por eso el tema es no amar al mundo. O el amor al mundo, porque no debemos amar al mundo. Y al decir el mundo, el escritor Juan se refiere a que hay cosas que nosotros no debemos practicarlas, actitudes que nosotros debemos de dejar, debemos de cambiar. Eva, cuando Dios la puso en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 6, la serpiente tuvo una conversación con Eva. Y Dios les había dicho que podían comer de todo lo que había ahí en el huerto, pero menos de este árbol, el árbol de la ciencia, menos de este árbol. Vino la serpiente y le dijo a Eva que comiera y que lo que Dios le había dicho era mentira. Entonces, ¿qué dijo la mujer cuando vio ese fruto, vio ese árbol? Vio que el fruto era bueno para comer. Era agradable a los ojos. Usted ve ese versículo, capítulo 3, versículo 6, dice que era codiciable, era agradable a los ojos, era bueno para comer y era codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. La serpiente le dijo a Eva, no, si Dios sabe que el día que ustedes coman de esto, sus ojos van a ser abiertos y ustedes van a conocer o saber entre el bien y el mal. Van a ser igual que Él. Entonces, ahí el enemigo tentó a Eva.
por esas tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero tenemos otro ejemplo en esas mismas tres áreas, y fue cuando Satanás tentó a Jesús. Jesús había pasado en Mateo capítulo 4 versículo 11. Jesús se había sometido a 40 días de ayuno, y después de esos 40 días de ayuno y oración, Jesús tenía hambre. ¿Sí o no? Era mucho tiempo, entonces tenía hambre. Entonces vino el enemigo, Satanás, y lo tentó a que convirtiera aquellas piedras en pan. ¿Sí o no? Luego después, véalo conmigo, Mateo 4:11. Vamos a verlo. Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. Y vino a él el tentador, este es el enemigo, es Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿A dónde lo llevó? Al pináculo del templo. Ahora, vemos estas dos formas en las que el enemigo tentó también a Jesús. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y mire otra, la vanagloria, le mostró todo el enemigo. Dice en el versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. ¿De dónde vienen los deseos del mundo? ¿O quién los provoca? El enemigo. Entonces, a eso se refiere Juan cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el que se constituye amigo del mundo, ¿qué es? Se hace enemigo de Dios. Entonces, podemos ver que el enemigo puso tentación, o sea, porque la serpiente está representada, o sea, Satanás está representado por la serpiente. En el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando puso aquella tentación a la mujer, lo hizo también con Jesús. Ahora veamos en el desarrollo, en el versículo 15 y 16 de la segunda carta de Juan, de la primera carta de Juan, en el capítulo 2, cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ojo, aquí hay algo importante, porque dice en la última parte del versículo 15: el amor del Padre no está en él. No significa que Dios no le ama. ¿Cómo no? Dios ama al pecador. Lo que no ama es el pecado. Él aborrece el pecado. Ahora, lo que significa es que el amor nuestro no está en el Padre. Si nosotros decimos amar a Dios y nos hacemos amigos del mundo,
Entonces el amor del Padre no está, o sea, el amor nuestro no está hacia el Padre. El Padre siempre nos ama, aunque nosotros pequemos, Él nos ama, Él ama al pecador. Y dice en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Entonces, ¿de dónde provienen? Del diablo, del mundo, porque Él es el que gobierna este mundo. Amén. Él es el que gobierna este mundo. Ahora, la interrogante es, ¿por qué no debemos amar al mundo? Y claro, Juan lo explica, debido a lo que es el mundo, y esa es la razón. Y no se refiere al mundo físico, no se refiere a la creación misma, porque lo que Dios creó es bueno. Él lo dijo, Dios lo dijo siempre en Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, que todo lo que Él había creado, lo que vio que hizo o había hecho, todo era bueno. Entonces, no se refiere a eso, no es al mundo humano al que se está refiriendo. En este caso, no es la humanidad. Ciertamente Dios ama al mundo, porque en Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese momento Dios se está refiriendo al hombre, no en sí a la creación, a lo creado, a lo material, a lo físico, sino directamente al hombre. Pero aquí se refiere al pecado y a la maldad. Lo que Juan está diciendo, no améis al pecado, no amen el mal. Hay que aborrecer el mal, hay que aborrecer al pecado, y a eso es lo que se refiere Juan en esta porción. Cuando nosotros hablamos del mundo de los deportes, ¿qué es lo que domina esto? ¿O qué es lo que destaca el mundo de los deportes? Los deportes. Eso es lo que domina el mundo de los deportes. Ahora, cuando nos referimos a este mundo, ¿quién es el que gobierna? ¿Quién es el que domina? ¿Qué es lo que domina el mundo? El mal, la maldad. Y lo domina el pecado. Y a eso dice Juan, o da las tres características que constituyen al mundo. Y esta es la razón por la cual nosotros no debemos amar al mundo. Y empieza diciendo, los deseos de la carne. Se refiere a los deseos desenfrenados de la carne. Yo le invito a que vaya y busque Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y aquí vemos una lista de cosas de que enumera Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19, y dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, lascivia, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, dice Pablo, antes que los que participan tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando vemos este pasaje, nos damos cuenta también del propósito de Juan al escribir esta porción, al darnos a conocer esta porción. Y el propósito es que
mostremos una conducta que refleje los principios y valores del reino de Dios. Y eso es lo que espera Dios también, que nosotros al escuchar esto y el darnos cuenta de lo que es el mundo, nosotros podamos reflejar o mostrar actitudes diferentes que demuestren y reflejen el reino de Dios. Decía en la introducción que hay muchas cosas del mundo que nosotros podríamos ceder a los deseos de la carne, como cosas que la carne nos pide, y decía el deseo de comer. O sea, la carne nos pide, pero no es pecado. Pero aquí se expresa algo como de la sexualidad, como la fornicación y el adulterio. Eso sí, no se permite. Eso sí, son parte de los deseos desenfrenados, de los cuales Juan está explicando, está queriendo dar a entender sobre la fornicación, el adulterio, el libertinaje. Pero también hay un segundo aspecto, y es un aspecto social. ¿Quién no se enoja? ¿Hay alguien de los que estamos aquí que no tiene enojos, iras, o sea, descarga así que de repente nos airamos y a veces no nos cuesta detenernos? Cuando sentimos, hemos dicho a veces palabras que no debemos. ¿Hay alguien que no tiene ira? Sí, pero dice también que eso es parte del mundo, las iras, las contiendas. ¿Sí o no que hay a veces hasta pleito entre hermanos por cosas así, sí, insignificantes? Cosas tan pequeñísimas de las cuales entramos en contrariedad y nos disgustamos, nos peleamos. ¿Sí? No se da en la casa de Dios, gloria a Dios. No, aquí no se da. Se da en otras partes, sí, pero aquí, gracias a Dios, no. Qué bueno. Contiendas. Vamos a otro aspecto, otra actitud de las cuales Juan se refiere, y espero también que aquí no haya. Mujeres celosas. Hombres celosos. ¿Sí? ¿Para dónde vas? ¿Con quién vas? No hay nada. Sí, muchas veces, sí. Y bueno, digo yo que el celo es natural. Es natural. Pero hay que diferenciar qué tipo de celo es el agradable a Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Porque hay celo enfermizo. Hay personas que celan por todo y por nada a su pareja. Aún entre hermanos a veces hay celo. El celo que nosotros debemos de tener es agradar a Dios. El celo por vivir una vida recta y agradable delante de Dios. Ese es el celo que nosotros como hijos de Dios debiéramos de tener. La segunda característica de la cual se refiere Juan en este pasaje, y de la que nosotros no debemos amar, es el deseo de los ojos. Esto se refiere al deseo ilegítimo por las cosas que podemos ver. Y esto se resume en codicia. ¿Será buena la codicia para Dios? ¿Será agradable? No. La codicia no es agradable, porque algo que nosotros estamos deseando y nuestra carne está pidiendo, se acuerda de Acán. Aquel que llegó a la ciudad y vio aquel manto babilónico, aquel lingote de oro, ¿y qué hizo? Lo agarró, se lo hurtó. ¿Quién se lo pidió?
codició, lo vio y le agradó. Cuando una persona que es casada, voy a poner el ejemplo de alguien que está en matrimonio, y su pareja ya tiene varios años, o sea, ya es mayor, y ve otra persona, o ve a la esposa del hermano, del amigo, y está más joven, y empieza a ver, y empieza a codiciar, a desear en su corazón. A eso se refiere Juan. Con los deseos de los ojos, la codicia es algo que no debemos amar. Y una expresión quizás moderna en estos tiempos, cuando se dice a los deseos de los ojos, es el materialismo. Las cosas materiales. Aquello que nosotros anhelamos. Mire, hay muchas personas que aunque a veces ganan hasta menos del mínimo y quieren tener carro. ¿Será posible? No, hombre, sí, tal vez lo puede obtener, pero no lo va a poder mantener. Quien tiene carro sabe lo que cuesta darle mantenimiento a un vehículo. Pero hay personas que empiezan a codiciar, a desear en su corazón tener algo que no deben. Y si no, también hay muchos que están bien colgados con tarjetas de crédito, con grandes deudas. ¿Por qué? ¿Por querer tener algo? Ya vamos a entrar en el tercer aspecto, que es la vanagloria de la vida. Cuando uno anhela tener algo que no es su tiempo, que no debe y no puede, y de una manera desenfrenada se aferra a que esto tiene que ser. Busque Efesios capítulo 5, versículo 5. Y esto sí es serio. Dice Pablo a los Efesios: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene ¿qué? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Mire, ¿por qué digo que es grave? Porque entendemos que usted y yo, si ha rendido su vida a Cristo, somos hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Los hijos del diablo. Y eso, en otras palabras, está diciendo: si no eres mi hijo, tú eres hijo del diablo. ¿Sí o no? Esos son los hijos de desobediencia. Esto está diciendo Pablo a los Gálatas. Y dice: no participéis con ellos. ¿Con quiénes? Con aquellos que practican las cosas del mundo. Porque muchas veces, por las influencias, por las amistades, nosotros también somos arrastrados a ellos. ¿Y qué dice la palabra? Que ellos se conviertan a ti, pero tú no a ellos. Pero muchas veces nosotros seguimos el camino del impío. Nos vamos tras ellos. Somos seducidos por el espíritu del mal. Somos tentados por el enemigo. Y hacemos cosas que no debemos. Vamos a otra porción, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y dice, y esto es lo que recomienda Pablo también a los colosenses, dice: haced morir, pues, ¿el qué? Lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Y empieza diciendo: la fornicación, impurezas,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, nuevamente dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales usted y yo andábamos en aquel tiempo, pero ahora que somos hijos de Dios ya no se debe. Y dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Usted y yo a lo mejor anduvimos en muchas cosas de esas, pero ahora como hijos de Dios ya no debemos andar en eso. Ya debemos de dejar ese pasado y vivir una nueva vida en Cristo. Pero tenemos la tercera actitud que refleja el mundo, y es la vanagloria de la vida. Esto podría incluir, cuando se habla de la vanagloria de la vida, podría incluir muchas veces la edad. Muchas veces la edad. El joven, ¿de qué se vanagloria el joven? De su juventud, de sus fuerzas. De la experiencia también. A veces el conocimiento o la ciencia también los lleva a un mal camino. Y esto es vanagloria, porque hay quienes se apoyan en posición, en conocimiento, y no en el conocimiento de Dios, sino en el conocimiento humano. Hay personas que se ponen en una posición: yo soy más que este, yo conozco más que este, si yo he atravesado el seminario, yo estudié tanto tiempo, yo tengo tantas Biblias. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Esa es vanagloria. Muchas veces del linaje, de nuestra dependencia, nuestra posición familiar, de donde nosotros hemos surgido. Yo soy de la familia, ¿qué? Por poner un ejemplo, ¿qué? Saca. No, hombre, Saca, no, hombre. No, hombre. Vamos a poner una familia, pues, Mason, va. Se oye bonito ese apellido, Mason. Aunque ellos aquí ya no tienen nada, pero tuvieron en un tiempo. Bueno, a veces del linaje, de donde dependemos, los logros pasados. Muchas personas se apoyan en títulos. No, yo soy licenciado, yo soy doctor, yo soy abogado. No, eso es vanagloria. El dinero, la posición, el poder, vanagloria de la vida. Vea conmigo 1 Corintios capítulo 1 versículo 26. Y esta es la invitación de Pablo a que consideremos nuestro llamado, consideremos nuestra posición en Cristo. Y dice: pues mirad, hermanos. ¿A quién está hablando? A los hermanos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, ¿qué?, se jacte en su presencia. La jactancia también es vanagloria. No podemos jactarnos de que nosotros con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestro trabajo podemos adquirir o lograr algo. ¿Y quién da? Dios. Entonces lo que dice, que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación
y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si de algo vamos a jactarnos, si de algo vamos a vanagloriarnos, es que somos siervos de Dios, somos hijos de Dios. De eso podríamos jactarnos, pero no de los logros y de las cosas que nosotros podamos obtener en este mundo, en esta tierra. Amén. Cada una de estas tres cosas con frecuencia golpean los diferentes momentos en nuestras vidas. Decía y mencionaba con los jóvenes. ¿De qué se glorían los jóvenes? ¿De sus fuerzas? ¿De su edad? Ellos son afectados, los jóvenes, más con los deseos de la carne. Los jóvenes son más golpeados con ese deseo. Pero también las personas aún más maduras, más mayores, también son afligidos por los deseos de los ojos. Y ahí hay un nivel, hay varios niveles. El bajo, los jóvenes, quizás adolescentes, y podríamos hablar adultos. Porque también tenemos a los ancianos, los más mayores. Estos pueden ser afectados también por la vanagloria de la vida. Podríamos considerar más serio, o por ejemplo, ¿cuál sería lo más grave? Cometer un adulterio o los celos. ¿Qué es lo más grave entre esas cosas? ¿El adulterio o los celos? Los celos. ¿Y aquí qué dicen? ¿Qué es más grave, el adulterio o los celos? El adulterio. Sí, el adulterio. Aquí están seguros que los celos. ¿Ah? Los dos. Sí, amén. Los dos no son agradables para Dios. Si eso lo está diciendo Juan en la porción que hemos leído. Los dos son iguales. Tanto sea celo como adulterio, son desagradables, no los aprueba Dios. Pero muchas veces nosotros ponemos en balanza y pesamos, esto sí puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo. Pecado es pecado, mis hermanos. Y lo que no es agradable es en contra de Dios. O sea, Dios no aprueba el pecado. Decía en un inicio que Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Esto es lo que podemos reflejar de lo que Juan quiere enseñarnos, pero Juan agrega un aspecto más a los deseos del mundo, al amor al mundo. Y dice que el amor, el versículo 15, vuélvalo a ver, el versículo 15, de donde empezamos, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. Y este es un aspecto más que Juan agrega, que el amor del Padre. Si usted ama al mundo, el amor del Padre no está en usted. Entonces, por eso debemos de no amar al mundo, porque si amamos al mundo, el amor del Padre, o sea, es mentira que nosotros amamos a Dios si nosotros al mismo tiempo amamos al mundo. Dice la palabra del Señor que nadie puede servir a dos señores, porque amará más a uno y menospreciará al otro. O sea, no podemos al mismo tiempo amar dos cosas. Muchas veces, quizás voy a ponerlo por ejemplo, en un matrimonio, cuando uno de la pareja, ya sea el hombre o la mujer, tiene un amante y dice: yo amo a los dos, o yo amo a las dos. Eso es mentira. No se puede amar al mismo tiempo dos cosas. Es mentira. ¿Y quién o de dónde depende todo esto? Del
Del enemigo. ¿De dónde depende la mentira? Del diablo. Dice que él es mentiroso desde el principio. Él es el padre de la mentira. Así es que el que ama el mundo no ama al Padre. Vea conmigo una cita más, ya para ir terminando, porque el tiempo se agotó. Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Repito, Dios ama al pecador. Lo que no ama es el pecado. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿usted qué quiere ser? ¿Amigo de Dios o enemigo de Dios? Amigo de Dios. Entonces, no debemos amar al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Jesús dijo: no podemos servir a dos señores. Ninguno puede servir a Dios, a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, si decimos que amamos a Dios, ¿qué debemos hacer? Vamos a aborrecer al mundo. No vamos a amar al mundo, sino que vamos a tratar o vamos a querer demostrar que amamos a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y esto, a lo que refiere Juan, también es un mandamiento. Porque él dice: no améis al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Jesús dijo esto en Juan capítulo 15, versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo va a permanecer en el amor de Dios? Si guardareis mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder demostrar que no amamos al mundo sino a Dios, si guardamos sus mandamientos. Para cerrar, cuando se refiere Juan y dice: no améis al mundo, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué? ¿A qué se refiere cuando dice no améis al mundo? ¿Qué es lo que nosotros debemos de aborrecer? ¿Qué es lo que no debemos amar? Las cosas del mundo, el pecado. Amén. El pecado. ¿Por qué? Porque el que gobierna este mundo es la maldad, es el enemigo, es el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el diablo. Entonces, no se refiere a aborrecer a personas, no se refiere a aborrecer algo externo, cosas materiales, sino aquellas cosas que están internas, lo interior, aquello que nace de nuestros corazones, los deseos desenfrenados de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que dice el escritor Juan que debemos aborrecer. Cuando dice no améis al mundo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí!
brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza perfecta